Gracias, pastor, por los temas que necesitamos. Hace falta todos los pastores y ministros y laicos y ancianos. ¡Qué bendición! Como el pueblo de Dios recibe esta explicación y profecías, Dios siga bendiciendo a sus pastores para que cada día prediquen estos mensajes del cielo. Gracias, Dios mío, por tu mensaje a través del pastor Esteban Bor. Soy del país de Colombia. Dios te bendiga, Astor. Apocalipsis 16:15. Así que les invito a buscar Apocalipsis 16:15. Este será nuestro versículo principal de estudio, no solo en este tema, sino en el tema que sigue. Dice allí en Apocalipsis 16:15, está hablando Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Interesante, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un versículo clave, un versículo central en la última parte del libro de Apocalipsis. Nuevamente, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, quiero mencionarles que si ustedes tienen una Biblia que tiene letra roja en las declaraciones que hace Jesús, van a encontrar un fenómeno muy interesante. Y es que la última vez que habla Jesús en la primera parte de Apocalipsis es Apocalipsis 3:21. Luego Jesús no vuelve a hablar sino hasta Apocalipsis 16:15, si ustedes tienen esa Biblia de letra roja. Es decir, desde el capítulo 3:21 hasta el 16:15 se describen eventos, pero no habla Jesús. Quiere decir que esta declaración que se incluye aquí tiene que ser supremamente importante, porque las palabras las está hablando ni más ni menos que Jesús, no lo está diciendo Juan. Son palabras que está hablando Cristo Jesús. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿para quiénes es especialmente esta advertencia? ¿Será que esta advertencia es primordialmente para todas las personas del mundo? ¿O será que esta advertencia se aplica especialmente a la iglesia adventista del séptimo día? Vamos a Apocalipsis 3:18 para contestar esa pregunta. ¿Para quién es el mensaje de este versículo, Apocalipsis 16:15? Dice allí, en parte del mensaje a la iglesia de la Odisea, aquí está hablando Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y noten ahora lo que dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez. ¿Hay alguna conexión entre este versículo y Apocalipsis 16:15? ¿Cómo no? ¿Quiénes son los que están en peligro de hallarse desnudos en el tiempo de las plagas? La iglesia de la Odisea. Y yo pregunto, ¿quién es la iglesia de la Odisea? ¿Los metodistas? ¿Los testigos de Jehová? Pero ellos están incluidos también, pero especialmente, ¿quién es la Odisea? Es la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia. Así que esta advertencia de Apocalipsis 16:15 es especialmente para ¿quiénes? Para nosotros los adventistas. Cristo está diciendo, cuando llegue el momento de las plagas, después de cerrarse la puerta de la gracia, asegúrate que estés vestido con las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El mensaje es especialmente para los adventistas del séptimo día. Lo confirma el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 2, página 75. Dice la sierva del Señor en cuanto al mensaje a la iglesia de la Odisea: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan.
¿A quiénes se aplica especialmente el mensaje a la iglesia de la Odisea? Dice ella, a los adventistas. ¿Y qué peligro hay? El peligro que existe es que Cristo vomite a la Odisea de su boca. Otra forma de decirlo es que serán zarandeados. El vomitar de la boca es lo mismo que ser zarandeados. Ahora, ¿cuán importante es este asunto? El zarandeo, el peligro de ser vomitado de la boca de Jesús. En Primeros Escritos, página 270, encontramos esta declaración. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Fíjese, lo que causa el zarandeo es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo que causa que muchos sean vomitados de la boca de Jesús es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Sigue diciendo, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces lo que quiero que noten es que Apocalipsis 16:15 dice, estás seguro de estar vestido para que no andes desnudo y se vea tu vergüenza. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea porque se dice lo mismo. Vístete con vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y vean tu vergüenza. Y este mensaje causará el zarandeo entre el pueblo de Dios. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 16 y el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 12. Vamos a estudiar algunos aspectos hasta el versículo 16 de Apocalipsis 16. Dice en Apocalipsis 16 y el versículo 12, el sexto ángel, esta es la sexta plaga, después del cierre de la gracia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, nos preguntamos aquí, ¿qué representa el río Éufrates? ¿Qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? ¿Y quiénes son los reyes que vienen del oriente? Solo podemos dar una respuesta breve a estas preguntas. Este versículo se halla explicado en el capítulo 17. En el capítulo 17 se halla una ramera, hablamos de la ramera anoche, ¿verdad? Una ramera. ¿Y a dónde está sentada la ramera? Está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales está sentada la ramera, esta iglesia apóstata? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Y cómo se llama la ramera? Babilonia. Quiero que capten esto, muy importante. La ramera es una iglesia apóstata. Se sienta sobre muchas aguas que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y el nombre de la ramera es Babilonia. Ahora, en el mensaje de la sexta plaga, dice en el versículo 12 que se derrama la sexta plaga sobre el río Éufrates. ¿Por qué ciudad pasaba el río Éufrates? Por Babilonia. Entonces yo pregunto, ¿qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? La ramera es Babilonia y se encuentra sentada sobre muchas aguas. Son las aguas del Éufrates. ¿Qué significaría entonces que las aguas se van a secar? Significa que aquellos sobre los cuales ella gobierna, ¿qué van a hacer? Le van a retirar su apoyo, se le van a secar, en otras palabras. Y esto va a preparar el camino ¿para qué evento? Para la venida de Cristo Jesús con los ángeles celestiales, que son los reyes que vienen del oriente. ¿Les quedó claro? Tendríamos que disponer de mucho más tiempo para estudiar en detalle y todos los versículos de la Biblia que explican esto, pero quiero que quede esto claro porque es básico para lo que vamos a estudiar en el resto del tiempo hoy y también vamos a estudiar en el culto divino. Nuevamente, la ramera se llama Babilonia.
está sentada sobre muchas aguas, que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y nos dice que esas aguas se le van a secar y Babilonia va a caer. Y entonces el siguiente evento será la venida de Cristo Jesús, Cristo, el Rey de Reyes, y los ejércitos celestiales que vienen con él, que aquí dice que se llama los reyes que vienen del oriente. Ahora, hay un punto que necesitamos entender, y es que lo que acabo de describir sucede en el tiempo de la sexta plaga, después del cierre de la gracia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Pero los versículos 13 y 14 que vamos a leer ahora ocurren antes de ese tiempo. Es decir, versículos 13 y 14, Juan está regresando a algo que sucedió antes del secamiento de las aguas del Éufrates. Es decir, los versículos 13 y 14 no están en orden cronológico con el versículo 12. Noten lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 16, y vamos a leer el 14 también. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Eso es lo mismo que la bestia que se levantó de la tierra en Apocalipsis 13. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, quiero que se imaginen esto: de la boca del dragón, que representa a los reyes del mundo, de la boca de la bestia, que representa el papado, y de la boca del falso profeta, que representa el protestantismo apóstata, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca? Palabras, enseñanzas. Es decir, está saliendo de la boca de estos 3 poderes mensajes de 3 ángeles, porque los espíritus inmundos, ¿quiénes eran? Los espíritus inmundos que echaba Jesús eran ¿qué? Demonios, que son ángeles caídos. Es decir, esta triple alianza tiene 3 mensajes que salen de su boca. Yo pregunto, en Apocalipsis también Dios tiene 3 mensajes que presentan 3 mensajes verdaderos. ¿Cómo no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de estos 3 poderes? Hay un propósito. Dice en el versículo 14, ¿por qué razón es que salen estos mensajes de la boca de estos 3 poderes? Dice, pues son, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué fin? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que tenemos la triple alianza. 3 mensajes angélicos, pero angélicos de ángeles caídos. Y el propósito es reunir a todos los reyes de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aliarlos contra el gobierno de Dios, para la batalla del gran Dios Todopoderoso. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se realiza esta reunión? ¿Esta reunión se realiza después del cierre de la puerta de la gracia? ¿O se está realizando esa reunión ahora? El dragón, la bestia y el falso profeta están reuniendo a todos los poderes de la tierra hoy para la batalla final contra Dios. ¿O será que en el momento de la sexta plaga de repente se reúnen todos contra Dios y contra su pueblo? No, está ocurriendo ahora. Es decir, que Apocalipsis 16:12 habla de cuando se secan las aguas en la sexta plaga. Pero el versículo 13 y 14 habla de cómo se reunieron estos poderes que llevaron finalmente a la sexta plaga. Ahora, quiero que noten, entonces, resumiendo, que tenemos 2 grupos en el libro de Apocalipsis. El primer grupo recibe mensajes de 3 ángeles fieles que vienen del cielo. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. La Biblia dice que adoran a Dios el Creador. La Biblia dice que son reunidos en Jerusalén espiritual, que es la iglesia, y reciben el sello de Dios. Por el otro lado, hay otra reunión de parte de estos 3 poderes con los 3 ángeles apóstatas. Siguen en pos de la bestia en vez de seguir al Cordero. Adoran a la bestia en vez de adorar al Creador. Son reunidos en Babilonia espiritual en vez de ser reunidos en la Jerusalén espiritual. Y en vez de recibir el sello de Dios, ¿qué reciben? Reciben la marca de la bestia. Entonces yo pregunto, ¿cuántas reuniones se están realizando ahora? ¿Cuántas reuniones? 2.
Los tres mensajes angélicos de Dios están reuniendo al pueblo de Dios en su lado. Los tres mensajes de los tres ángeles caídos están reuniendo los poderes del mundo en el lado de Satanás. Hoy se están formando, en otras palabras, los dos batallones, si podemos decirlo así. El dragón, la bestia y el falso profeta con sus tres mensajes angélicos falsos reuniendo al mundo del lado de ellos. Por el otro lado, los tres mensajes verdaderos de los tres ángeles de Dios reuniendo a los fieles de Dios en el lado del Señor. Dos reuniones se están realizando hoy en el mundo. El espíritu de profecía nos dice claramente que los versículos 13 y 14 se aplican a nuestro tiempo. Vamos a leer una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Fíjense cómo la hermana White va a decir que estos versículos 13 y 14 que hablan de la reunión de los impíos en el lado de Satanás se está realizando ahora, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice allí: el presente es un tiempo solemne y pavoroso para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos y esperan el mandato de Dios para derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo. El que te están reteniendo los vientos, están por soltar los vientos. Sigue diciendo: los ángeles destructores están llevando a cabo la obra de venganza, pues el Espíritu de Dios se está retirando, noten, se está retirando gradualmente de la tierra. Ahora escuchen, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal. ¿Va a reunir las fuerzas del mal en el futuro o ya está pasando? Ya está pasando. Dice, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal, y ahora va a citar Apocalipsis 16, yendo a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos bajo su estandarte a fin de adiestrarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo es que se están reuniendo los impíos? Ahora. ¿Y quiénes los están reuniendo? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué mensajes presentan ellos para reunirlos? Tres mensajes angélicos falsos. Yo pregunto, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están haciendo una reunión? ¿También mandaron tres ángeles para reunir al pueblo de Dios del lado de Dios? Y cuando terminen las dos reuniones, los que están del lado de Satanás tendrán la marca de la bestia, y los que están del lado de Dios tendrán ¿qué cosa? El sello de Dios. Los impíos adorarán a la bestia y su imagen, mientras que los salvos adorarán a Dios, el Creador. Dos reuniones. Entonces lo que quiero que entiendan es Apocalipsis 16, 12, habla del momento en la sexta plaga, cuando las muchedumbres le van a quitar su apoyo a la ramera. Pero antes de eso, los versículos 13 y 14 regresan y dicen, pero antes de eso hubo una reunión de dos grupos. Dios reunió a su pueblo con tres mensajes angélicos, y Satanás también reunió a los suyos con tres mensajes angélicos, y se formaron los dos batallones, preparándolos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, volvamos a nuestro versículo clave, Apocalipsis 16, 15. Es un versículo interesante. Da varios consejos este versículo. Vamos a examinarlos uno por uno. En Apocalipsis 16 y el versículo 15 dice Jesús: he aquí yo vengo como ladrón. Ahora necesitamos entender qué significa eso. Cuando Jesús dice, mire, ese tiempo, cuando se cierra la puerta de la gracia, se compara con la venida de un ladrón. Quiero leerles una cita un poco larga del Espíritu de Profecía, porque la gente piensa que la venida de Cristo como ladrón es la segunda venida de Jesús. La mayoría, si usted le pregunta a la mayoría de los adventistas, ¿qué significa Jesús cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón? Ellos dicen, eso es la segunda venida de Jesús. Pero no es la segunda venida de Jesús, la venida de Cristo como ladrón. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Permítame leer primero del Espíritu de Profecía y luego entonces vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Esta cita un poco larga se encuentra en el tomo 2 de los Testimonios, página 190 a la página 192. Y escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. Los adventistas estamos esperando y velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana
No sea que viniendo de repente nos haya durmiendo. Y luego la hermana White hace esta pregunta. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Cuando Jesús dice que va a venir de repente. ¿A qué tiempo se refiere esto? Y luego dice, no se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. ¿No se refiere a qué? A la segunda venida de Jesús para hallar a un pueblo dormido. Entonces, ¿a qué se aplica? Dice, no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus mantos de venganza. Y cuando se dé el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensucie todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese es el cierre de la puerta de la gracia. A ese momento se refiere Jesús cuando dice que viene como ladrón. Sigue diciendo, cuando Jesús deje de interceder, fíjese, aquí está la clave, cuando Jesús deje de interceder por los hombres, los casos de todos quedan decididos para siempre. Este es el tiempo cuando Dios ajustará las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han, ahora noten las palabras claves, para aquellos que han descuidado la preparación de pureza y santidad que los haría aptos para darle la bienvenida al Señor, el sol se pone en penumbra y oscuridad para nunca volverse a levantar. La gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Y luego dice esto, hablando del cierre de la gracia. Este tiempo finalmente sobrecoge a todos de repente. ¿Qué va a pasar cuando se cierre la puerta de la gracia? Va a sobrecoger a todos de repente. Y luego dice, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. No sé, se cansaron. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. Ellos no anhelaban su venida y pensaban que no era necesario velar en forma tan continua y perseverante. Habían quedado chasqueados en sus expectativas y podrían serlo de nuevo. Pensaban que aún había suficiente tiempo para despertarse. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de asegurar un tesoro terrenal. Pensaban que estarían seguros al acumular tanto de este mundo como pudieran, y al procurar este objetivo perdieron toda ansiedad e interés en la aparición del Maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera aún distante. Pero mientras sus intereses estaban sepultados en sus ganancias mundanas, la obra de Cristo en el santuario celestial se cerró y ellos no estaban preparados. ¿A qué se refiere la venida del ladrón? Cuando se cierra la gracia. La iglesia adventista tiene un concepto que no tiene ninguna otra iglesia. Todos los demás cristianos dicen que hay que prepararse para la segunda venida de Jesús. La iglesia adventista enseña que hay que prepararse para el cierre de la gracia, porque si usted no está preparado para el cierre de la gracia, usted no va a estar preparado para la venida de Jesús. Porque según la Biblia, primero se cierra la puerta de la gracia, viene un terrible tiempo de angustia en el cual el pueblo de Dios estará aquí y luego viene la segunda venida de Jesús. Hay un periodo de tiempo entre cuando se cierra la puerta y cuando Cristo viene, y eso se conoce como el tiempo de angustia. Les menciono nada más para darle un par de ejemplos. ¿Han leído Mateo el capítulo 24? Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego entonces dice que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué no conoció la gente fuera del arca entre el tiempo cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban, ¿qué? Perdidos. Ahora yo pregunto, durante ese periodo, porque se cerró la puerta y enseguida no llovió. Pasaron 7 días y luego llovió. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los que estaban afuera? ¿Cuando comenzó a llover o cuando se cerró la puerta? ¿Hubo un tiempo entre los dos eventos? ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que hubo un tiempo de angustia para Noé y su familia en el arca? Sí, imagínense, cada día pasa y nada, y nada, y nada. ¿Cómo creen que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasó? Cada día más violentos. Es el tiempo de angustia. Pero después de ese periodo,
empieza a llover y los impíos se dan cuenta que están perdidos. ¿Cuántos grupos había? La predicación de Noé dividió el mundo en ¿cuántos grupos? En dos. Los que entraron y los que se quedaron afuera. Así va a pasar al final de la historia. Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora hablemos un momento de la venida como el ladrón. Pues Jesús dice, yo voy a venir como ladrón. Eso no es la segunda venida, es el cierre de la puerta de la gracia. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Nosotros hablamos de cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, pero si usted se llegase a morir hoy, su puerta de la gracia se cerró. Así que este mensaje hay que asimilarlo todo el tiempo. No podemos sencillamente decir, oh, bueno, el cierre de la gracia para el mundo. Cuando nosotros nos morimos ya se cerró la puerta. Cosa seria. Ahora, ¿qué significa esto, la venida del ladrón? Vamos a darles una ilustración. Aquí en Victorville se pone frío en el invierno, en el mes de diciembre se pone frío, frío de noche. Pues quiero que se imaginen que ustedes se fueron a trabajar, trabajaron duro durante el día, regresaron a la casa, comieron una buena cena, se sentaron a ver las noticias en la televisión, se quedaron como medio dormidos en la silla cómoda de la sala. Y entonces dice, yo me voy a acostar porque estoy demasiado cansado. Se acuesta debajo de la cobija calientico porque bajó el termostato. Sabrosito, calientico debajo de la cobija. Y cuando está lo más de cómodo, dice, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera salir debajo de estas cobijas tan calienticas, que la temperatura en la casa está fría. Yo llevo viviendo en esta casa 25 años y nunca ha llegado el ladrón. Y en vez de velar, se duerme. Pues da la casualidad de que a medianoche llega el ladrón y encuentra la puerta abierta y dice, esto es demasiado bueno para creerlo. Y entra por la puerta destrancada, se roba la cámara de video, se roba el celular, se roba los jueguitos que juegan los muchachos, gloria a Dios por eso, se roban el televisor, aleluya. Y los que están en la casa están inconscientes de que el ladrón vino. ¿Cuándo se dan cuenta los que están en la casa que vino el ladrón? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya es demasiado tarde. Se cerró la puerta de la gracia antes de que descubriera la gente que había venido el ladrón. ¿Cómo no? Así que cuando Jesús dice, yo vengo como ladrón, lo que Jesús está diciendo, mire, yo voy a cerrar la puerta de la gracia y en el mundo van a estar inconscientes de que la puerta se cerró y solo se van a dar cuenta cuando yo venga en poder y gloria y entonces será demasiado tarde. ¿Están entendiendo lo que dice Jesús cuando vengo como ladrón? Y recuerden, no solo se refiere al cierre de la gracia para el mundo, sino cuando nos morimos ya Cristo vino como ladrón. Y si no estábamos velando y no estábamos listos, como dice en Venezuela, estamos fritos. Así que lo primero de este versículo dice, mira, cuando llegue ese momento de la sexta plaga, ya Cristo habrá venido como ladrón, asegúrate de que estés en el lado correcto. Segundo consejo de este versículo. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela. ¿Qué significa bienaventurado el que vela? Hermanos y hermanas, velar es lo contrario de dormir. Significa estar despierto, alerta, vigilando, consciente de lo que está ocurriendo. Eso es lo que significa la palabra velar. Note Mateo 24, vamos a leer algunos versículos sobre lo que significa velar. Mateo 24 y el versículo 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Aquí dice el Señor Jesucristo, esto es inmediatamente después de hablar de los días de Noé. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué se refiere esa venida? ¿La segunda venida? No, al cierre de la gracia, dice. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, la puerta de la gracia se va a cerrar cuando tú menos lo piensas. Noten Mateo 25:13. ¿Han leído la parábola de las 10 vírgenes? Casi todos los adventistas dicen que cuando se cierra la puerta es la segunda venida de Jesús. Pero el cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes no es la segunda venida de Jesús. Porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo para tratar de conseguir aceite, pero es demasiado tarde. Si fuera la segunda venida, las vírgenes fatuas hubieran sido destruidas. Pero después de cerrarse la puerta, ellos dicen, ay, tenemos que prepararnos ahora, pero ya no pueden porque la puerta se cerró. Note Mateo 25:13, el consejo que da Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando Cristo viene a su Padre para cerrar la puerta de la gracia. Note Mateo 26:38 y el versículo 40. ¿Te recuerdas los discípulos que estaban en el huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, velen. Es decir, quédense despiertos. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a anotarlo, Mateo 26:38 y luego el versículo 40.